Muy bien, buenas tardes, doctores. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, acerca de fisiopatología de la migraña. Pues recordar que el parénquima cerebral es insensible al dolor y las estructuras extracraneales son las que nos van a dar los síntomas dolorosos. Principalmente si vamos a hablar de migraña, pues van a ser los vasos sanguíneos, en este caso pues las arterias. Las otras estructuras que son dolorosas y que provocan también otro tipo de cefaleas, pues puede ser piel, músculos, periósteo e incluso las meninges. En este caso, pues por la fisiopatología que vamos a ir abordando con cada diapositiva, pues en general una de las propuestas principales del dolor causado asociado a una migraña, pues va a ser la vasodilatación de los vasos sanguíneos. Los conceptos, pues es un trastorno neurológico que se caracteriza por episodios recurrentes de cefalea con otros síntomas asociados, que vamos a ir hablando de las fases de la migraña. Y en este caso, pues los síntomas asociados se van a ir presentando desde la fase prodrómica, el aura, e incluso en la fase posdrómica. La disfunción neurológica también está presente en el periodo entre ataques de la migraña y es una de las fases que tal vez no está tan estudiada y que es una de las que se va a abordar poco, pero es la fase interictal, que en general tal vez no es tan sintomática o tan relevante a la hora del tratamiento en la migraña, pero sí es importante a la hora de los estudios que se han hecho para abordar la fisiopatología como tal. Actualmente, pues se acepta ampliamente que la migraña es un trastorno hereditario de procesamiento sensorial. En general, pues sí es provocado por herencia, como vamos a ir viendo también en diapositivas posteriores. E incluso si un paciente pues tiene familiares con antecedente de migraña y empieza a debutar a una edad temprana, pues sí se va a considerar que este paciente pues va a presentar una alta carga de herencia para poder desarrollar el proceso de migraña. La cefalea como tal, pues no va a ser tan descrita, pues ya vimos los criterios el día anterior, lo vamos a abordar superficialmente en las diapositivas cuando hablemos de esta fase, que ya es la tercera fase del proceso de la fisiopatología de la migraña, pero lo más importante que vamos a ir viendo poco a poco, pues van a ser las alteraciones del procesamiento sensorial, que es lo que va a abordar la fisiopatología como tal. Pueden ir desde alteraciones sensoriales que van a estar más relacionadas a los procesos de corteza cerebral, pero los que van a estar principalmente más marcados y que están estudiados, pues van a ser los síntomas límbicos y los procesos homeostásicos, principalmente asociados a la afección del hipotálamo al componente eh, del hipotálamo como tal, que van a ser los síntomas que se van a ir desarrollando incluso con el pasar del evento de cada paciente y van a ser característicos, cada uno pues va a tener diferentes tipos de manifestaciones clínicas que nos van a ir también ayudando a poder identificar el proceso de desarrollo de una migraña. Los síntomas premonitorios se los dividen como antes de iniciar con las fases de la migraña, ya que son importantes también para poder identificar la fisiopatología de la migraña como tal, ya que la estimulación de estas zonas pues va a desarrollar los síntomas como tal y posteriormente esta progresión del estímulo neuronal pues va a generar la propagación hacia la estimulación de una vasoconstricción y esto nos va a generar la vasodilatación. Entonces, depende, lo que sí está descrito y lo que vamos a ir hablando poco a poco es la generación del estímulo neuronal en las zonas límbicas, sensoriales, que están más asociadas a cortezas, a las capas corticales o a las cortezas sensoriales, y a los otros sistemas como el límbico y el hipotálamo, que estos en general van a recibir el estímulo, pero lo que sí está todavía a discusión o eh, en fases de investigación es de dónde se genera el estímulo inicial. Este estímulo presente en estos lugares específicos que van a ser pues, de los más hay varios, pero los principales pues van a ser el sistema límbico, el hipotálamo y las cortezas sensoriales.
Si vamos a hablar de afección del sistema límbico, pues pueden haber excitación o sobreexcitación, déficits cognitivos, cambios de humor. Si hablamos de afectación sensorial, pues fotofobia, fonofobia y sensibilidad al movimiento. En general, pues la fotofobia va a ser de las más presentes al desarrollo de una migraña, como vamos a ir más adelante, porque de una de las teorías que vamos a hablar, pues es de la despolarización cortical propagada, que va a iniciar en su mayoría desde la corteza occipital hacia afectar hacia hacia las demás zonas. Los síntomas homostásicos también van a estar desarrollados principalmente a una estimulación de la zona del hipotálamo, principalmente eh, a una inhibición del núcleo A11 del hipotálamo, porque la excitación de este núcleo pues se ha comprobado que eh, disminuye el dolor en la cefalea secundaria migraña. Eh, una cefalea primaria, pero una cefalea causada por un proceso migrañoso. Los síntomas hemostásicos, pues vamos a tener sed, hambre, bostezos, que va a ser uno de los síntomas que más se mencionan en la literatura, los antojos y la frecuencia de la micción. Todos estos van a tener también diferentes neurotransmisores que vamos a ir abordando poco a poco, pues de mencionar uno de los principales a la hora de que hablamos de síntomas homeostásicos que van a afectar el hipotálamo, pues vamos a estar hablando de que ahí pues va a estar incluida la dopamina, que poco a poco pues vamos a ver estos neurotransmisores que son los que se van a afectar o van a generar, perdón, un abono hacia la fisiopatología de la vasoconstricción de la migraña. La teoría vascular inicial pues propuso una vasoconstricción y aura migrañosa y la vasodilatación y el dolor. Sin embargo, pues esto se va a quedar corto, ya como vamos a ir viendo poco a poco, ya que pues la identificación, si bien esto se inició por la asociación entre la cefalea pulsátil, en donde la identificación de la naturaleza pulsátil de la migraña no estaba sincronizada con los pulsos cardíacos. Y esto pues no lo descartó totalmente que directamente se estuviera relacionando hacia una teoría vascular únicamente. Debía haber otro componente afectado para poder pensar en el desarrollo de la migraña. Entonces los vasos meningios no se dilataban significativamente en las arteriografías que se hicieron durante los estudios de la migraña y en ese sentido pues se descartó que que únicamente hubiera un componente vascular. La genética, la anatomía y la fisiología se fueron abordando poco a poco para poder ya tener un concepto tal vez no final, pero un poco más claro de cuál es el proceso del dolor en un proceso de migraña. En general, como venía mencionando, o como se vino mencionando, perdón, los procesos asociados a la fisiopatología de la migraña, pues van a estar específicamente relacionados a los lugares en donde el cuerpo puede sentir dolor. Recordando que el parénquima cerebral no es sensible al dolor, pues estas estructuras pues van a estar relacionadas a las señales sensoriales del dolor. Hay dos caminos que vamos a ir viendo más adelante que pueden ser una sensación aberrante a la hora de recibir el estímulo por la vía aferente o una sensación inadecuada que es la más aceptada desde el origen, desde los neurotransmisores, desde hipotálamo o núcleo del RAFE, que también van a estar implicados en una señal que va a llegar directamente al tálamo y esto va a tener una vía eferente hacia la estimulación de los vasos sanguíneos. Principalmente, pues vamos a hablar del ganglio trigémino o ganglio. Este ganglio, pues va a tener un núcleo mesencefálico que en su cercanía, pues del mesencéfalo, pues vamos a tener el núcleo del RAF. El núcleo sensitivo principal no va a ser directamente relacionado a procesos migrañosos, ya que van a llevar las señales aferentes de la propiocepción de estas estructuras. Y el núcleo espinal es el más importante que vamos a mencionar en este momento porque va a ser el que va a llevar el dolor y la temperatura directamente hacia el tracto trigémino talámico ventral. Esto pues va a dirigirse hacia el tálamo. Pues aquí tenemos otro nombre que también lo vamos a ir conociendo como esfenopalatino, núcleo espinal o núcleo bulboespinal. En general pues va a ser el que va a llevar la sensación del dolor y temperatura y se va a dirigir hacia el tracto, perdón, trigémino talámico ventral. Aquí tenemos el núcleo de mesencéfalo del quinto par craneal, que también va a estar en asociación en cercanía al núcleo ráfico, como vamos a ir hablando más adelante. Todo esto, pues vamos a tener la dirección de la sensación, principalmente por el núcleo espinal de la sensación del dolor, y esto va a ir dirigido hacia el núcleo
talámico medial. Recordar que el lateral pues va a llevar la de las extremidades y el medial pues va a recibir las aferencias del dolor de la cara y también ahí ya vamos a ir hablando, tal vez más adelante vamos a tener una imagen de también las señales posteriores, ¿verdad? Que van a ser desde las raíces cervicales. Entonces ahí ya vamos a tener lo que se llama como el complejo trigémino cervical. Todo esto nos va a servir para seguir hablando de la teoría trigémino vascular. Las vías ascendentes entre el complejo trigémino cervical y las vías del procesamiento cortical, pues se van a dirigir también hacia el tálamo. Y estas proyecciones corticales del complejo trigémino cervical, pues van a tener también proyecciones hacia el hipotálamo, el mesencéfalo, los núcleos pontinos y vulvares, e incluso el bulbo raquídeo ventromedial rostral, que esto nos va a significar también en imágenes posteriores síntomas que se van a presentar premonitorios en general en la fase de la migraña. Esto tal vez va a ser comprendido como se ha visto en los estudios que para eso también se va hablando de la fase interictal. En general, pues estos síntomas, se hablaba de síntomas desencadenantes y síntomas premonitorios, pero estos síntomas al momento de eliminarse, o pues si eran hábitos, se eliminaban los hábitos y aún así los pacientes presentaban las sensaciones como después de comer chocolate e iniciar con un proceso de migraña, pues ya los síntomas desencadenantes pues se fueron asociando más a síntomas premonitorios. Los síntomas premonitorios son estimulados por los neurotransmisores en general y estos se van a presentar entre 48 horas antes por lo mismo de la estimulación neuronal que va a dirigirse hacia la vía parasimpática del nervio facial, que es lo que normalmente vamos a tener la respuesta aferente para poder estimular la vasodilatación. Esto en general pues va a provocar la vasodilatación y esto es a lo que nosotros pues en palabras técnicas pues podemos llamar la vía trigeminovascular. Pues repasando, en este caso, pues vamos a tener lo que se mostró en la diapositiva anterior de las vías aferentes del trigémino en conjunto con las de raíces dorsales cervicales que van a formar el complejo trigémino cervical. Estas van a dirigirse hacia el tracto trigémino talámico ventral y estas van a tener comunicaciones con las demás estructuras, como mencionamos en el sistema límbico, el mesencéfalo o el hipotálamo principalmente. Aquí pues vamos a tener la liberación de diferentes neurotransmisores, principalmente vamos a hablar del locus coeruleus, donde vamos a tener la secreción de noradrenalina y en el núcleo del ráfido, donde vamos a tener la secreción de serotonina. En el hipotálamo, en el núcleo 11, pues vamos a tener la secreción de dopamina, que son las principales regiones que vamos a tener la estimulación de la secreción de neurotransmisores. Todo esto, pues va a estimular, como vemos en la imagen de la derecha, las vías parasimpáticas y esto pues nos puede generar la vasodilatación, que en general no es lo que nos va a causar el dolor. Entonces, por lo mismo, pues viene el nombre de trigémino vascular. La sensación aferente pues va a venir desde las raíces o las fibras alfa y tipo C, desde las sensaciones de las raíces del trigémino, a dirigirse principalmente al núcleo espinal del trigémino, que es la que va a llevar el dolor, y esto se va a dirigir hacia el tracto trigémino talámico ventral y del tálamo pues vamos a tener la dirección hacia diferentes regiones, pero vamos a tener esta respuesta por medio de la vía parasimpática del séptimo par craneal. En este caso pues nos va a provocar la dilatación de los vasos sanguíneos y esto nos va a causar el dolor en los procesos de migraña. Todo esto, pues, en general, pues puede ser definido como la teoría trigémino vascular del dolor de la migraña, pero aquí, pues, también vamos a ir mencionando otras sustancias que, en general, pues, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, en este caso, pues, está aquí presente y la inhibición de este gen, pues, nos puede eh, ayudar a inhibir el dolor en el tipo de migraña. ¿Por qué? Porque esto pues va a estar relacionado a la sensación que va a llegar a las vías aferentes que mencionamos anteriormente. Esto también, en este caso, PACAP también es un nuevo marcador que vamos a mencionar más adelante, que también la inhibición de este
pues nos va a provocar la disminución de la vasodilatación y esto pues nos puede ayudar a disminuir el dolor en el proceso de migrañas que vamos a ir mencionando poco a poco. Pues en general, pues esto se puede catalogar como la teoría trigémino-muscular. Esto va a ir en colindancia también a la despolarización cortical programada. La despolarización cortical programada, pues en general tiene otro inicio desde la vía occipital o desde la vía o desde la corteza visual, principalmente cuando va a ser fotofobia y todo esto va a tener una propagación hacia diferentes zonas y va a llegar a la corteza sensorial, pues vamos a tener manifestaciones sensoriales. Es poco común que llegue hasta la corteza motora primaria. Y ahí ya estamos hablando de migrañas heredofamiliares, pero lo más común es que se pueda propagar desde síntomas eh, auditivos, síntomas visuales y a síntomas sensoriales por la despolarización cortical programada. Esta despolarización cortical programada igual se va a también asociar de alguna forma a la respuesta de las vías de trigémino vasculares. Igualmente van a tener la estimulación de los neurotransmisores para generar la vasoconstricción y por ende el cuerpo va a responder con vasodilatación para poder tener una mejor circulación cerebral y esto nos va a provocar el dolor, la respuesta la respuesta de vasodilatación hacia la vía vascular de vasoconstricción. Estos, pues hay diferentes sitios que también se van a ir mencionando. Tenemos, como vimos, el complejo trigémino cervical, el núcleo el bulbo raquídeo ventromedial, y todos estos van a tener diferentes manifestaciones. Si vamos a hablar desde la corteza, pues podemos tener, como vimos también por la teoría de la despolarización cortical programada, podemos tener síntomas sensitivos, incluyendo fotofobia, fonofobia, alteraciones de la atención, fatiga, alteraciones de la cognición, memoria y emoción. Si tenemos en el tálamo, pues vamos a tener la secreción de dopamina y esto pues pueden tener también dificultades en la entrada de señales, produciendo síntomas como alodinia o fotofobia también. Esto pues también uno de los principales datos del núcleo 11 que también es perteneciente al hipotálamo, pues vamos a tener los síntomas homostásicos que mencionamos anteriormente, que pueden ser el más común, puede ser la alteración del ciclo sueño-vigilia, los bostezos, los antojos, la sed, la poliuria, los dolores en el cuello y náuseas. Prácticamente pues uno de los más presentes pues van a ser este núcleo 11 relacionado al hipotálamo por la secreción de dopamina, pues vamos a tener las respuestas eh, premonitorias o prodrómicas en el contexto de cefalea. Esto es por la estimulación neuronal que se ha venido mencionando. Entonces, por eso es que van a presentar hasta 48 horas antes del síntoma, ya que todo esto pues va a estimular a los vasos sanguíneos y luego se va a producir la vasodilatación que va a desarrollar el dolor que conocemos en la migraña. En este caso, pues si tenemos la estimulación de la sustancia gris periacueductal, pues vamos a tener disconfort del cuello y nos vamos a ir bajando hasta si tenemos afectados también núcleos en la protuberancia, pues tenemos cambios en los hábitos alimenticios y alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. En general, pues si se afecta directamente solo el complejo trigémino vascular, pues vamos a tener el dolor en el cuello y el dolor de cabeza, pero esto va a ser relacionado porque no va a haber una secreción de neurotransmisores como vimos en el hipotálamo, que es uno de los principales con la dopamina. Aquí tal vez no está mencionado, pero vamos a hablar posteriormente del núcleo del RAFE, que es el que va a secretar serotonina, y el locus coeruleus, que va secretar noradrenalina, que la importancia de esto es que la noradrenalina nos va a permitir mantener la estimulación dolorosa. Tenemos también las diferentes fases de la migraña, la premonitoria que va a estar 48 horas antes, explicada por estas propagaciones neuronales que al final pues van a producir la vasoconstricción y secundariamente la vasodilatación para producirnos el dolor, desde el cansancio, las dificultades en la concentración, los cambios de humor, el bostezo, los dolores en cuello, las alteraciones en sensibilidad a la luz y al sonido, cambios en la frecuencia urinaria, los antojos, la sed y aquí hay una parte que también todo esto de la teoría también vascular se había
asociado también anteriormente o se asocia también a las eh, cefaleas autonómicas. En este caso, pues vamos a tener también síntomas como inyección conjuntival, rinorrea, lagrimeo, pero todo esto pues también se puede asociar en fases premonitorias, pero no va a ser de lo más, o no es de lo más característico de migraña. Vamos a tener principalmente en migraña afectaciones del hipotálamo, como vimos anteriormente, del sistema límbico, en los cambios de comportamiento, y de las alteraciones de las cortezas sensitivas, principalmente la auditiva, visual y sensorial. Eh, Dolor de cabeza ya va a ser después de la fase premonitoria y nos va a durar de 4 a 72 horas. Todo esto porque no es también esto nos explica también la falta de respuesta a analgésicos como tales, ya que esto pues únicamente nos va, de los principales asociados pues fue la sustancia P, pero más adelante pues vamos a ver cómo esto está más derivado al péptido relacionado al gen de la calcitonina. El dolor de cabeza de 4 a 72 horas, pues también la resistencia a los dolores es directamente porque si se tiene una estimulación constante desde de origen neuronal y esto nos va a limitar el alivio del dolor, ya que no va a ser un dolor secundario directamente a un estímulo doloroso en general, sino va a ser puede ser tanto una aberración de las señales aferentes como una estimulación constante neuronal de los sitios anteriormente mencionados. La etapa de resolución pues también va a tener estos síntomas: dificultad de la concentración, mm, nubleza o nulidad de la cognición, niebla mental, cambios en el humor y anorexia o también cambios en los hábitos alimenticios. Todo esto es importante. Creo que de lo que vamos a mencionar también más adelante es directamente que la fase premonitoria y la fase de resolución pues tienen síntomas similares, porque vamos a hablar más adelante de que si está este estímulo directamente en imágenes funcionales de resonancia, donde a pesar de que el dolor de cabeza o la cefalea ya no está presente, la estimulación a estos sitios anatómicos mencionados anteriormente persiste. Y esta es una de las bases fisiopatológicas de la migraña. Pues aquí repasando lo mismo, pues tenemos la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que van a ser los neurotransmisores principales de la generación del dolor. La noradrenalina nos va a permitir que el dolor continúe, la dopamina nos va a generar principalmente los síntomas premonitorios en el hipotálamo y en el núcleo 11, e incluso pues la excitación de este núcleo 11 pues puede ser alivio de la migraña, ya que nos va a restringir las señales anormales enviadas para poder generar la vasoconstricción. Pero principalmente el neurotransmisor mediado para la vasoconstricción va a ser la serotonina secretada en el núcleo del RAF, como vemos acá. Entonces, todo esto va a ser de los más importantes a mencionar, y tenemos también lo que habíamos mencionado, lo que se había mencionado, perdón, anteriormente, de la corteza sensorial, desde la corteza límbica, el procesamiento del dolor. El tálamo pues nos va a también tener alteraciones en la sensibilidad a la odinia. El hipotálamo pues va a ser de los más comunes desde los trastornos homeostásicos, y lo que habíamos mencionado anteriormente, que cada uno va a tener diferentes tipos de manifestaciones. Entre los que más vamos a tener presentes, pues va a ser el hipotálamo, la sustancia gris periaqueductal y el núcleo del RAF. Aquí pues el continuo también nos mencionaba diferentes estructuras y las diferentes manifestaciones que se pueden tener. El hipotálamo, como se mencionó anteriormente, con su núcleo A11, el tálamo, pues todos los sitios específicos y las conexiones que realmente pues, son conexiones a las conexiones que se pueden tener de forma cotidiana, ¿verdad? Y en general pues el hipotálamo pues va a tener la conexión hacia el núcleo del RAF, que es de las que vimos que es una de las principales comunicaciones para la secreción de neurotransmisores para producir la vasodilatación secundaria que nos va a producir el dolor. En este caso, pues tenemos igual la corteza cerebral, que nos va a producir las síntomas que habíamos mencionado anteriormente, el mesencéfalo, que también lo puede producir por medio de la sustancia gris peroqueductal, pues el dolor, la sensibilización y los procesos homeostásicos,
Y en la médula, pues el locus coeruleus, que va a ser uno de los principales estimuladores de noradrenalina para la persistencia del dolor. Las fases de la migraña, eh, pues también las vamos a ir mencionando. En este caso, pues tenemos cinco. Aquí se mencionan cuatro porque son de las que normalmente se han estudiado, que es la fase prodrómica, el aura, la fase del dolor de cabeza o cefalea y la fase postdrómica. En general, pues está la fase interictal, ¿verdad? Que es, lo vamos a mencionar un poco más adelante. Y todo esto, pues vamos a tener las mismas características en general, desde la fase prodrómica de la estimulación de los sitios anteriormente mencionados, como puede ser el sistema límbico, el hipotálamo y el núcleo del RAFE, y la fase aura que va a estar principalmente mediada por la segunda parte o la que normalmente también se ha considerado como parte de la migraña, que va a ser la despolarización cortical propagada y el dolor de cabeza, que ya va a ser secundario a la vasodilatación de la vasculatura. La fase prosdómica va a ser la persistencia de algunos síntomas que van a estar relacionados también con las mismas zonas estimuladas en la fase prodrómica. Las fases, pues va a estar la fase prodrómica o premonitoria, el aura, la cefaleal, la fase postdrómica y la fase interictal. Las características que también o se han venido mencionando, pues la fase preictal o prodrómica debe estar presente 48 horas antes, anteriores a la cefalea. Esto, pues, se ha mencionado, pues es por la estimulación de los neurotransmisores previo a la estimulación de la vasculatura eh, eh, que está que se va a provocar, pero secundariamente la vasodilatación, y la fase postcital o postdrómica pues, va a persistir 24 horas posteriores a la resolución de la cefalea. Esto como síntomas o como datos límites, ¿verdad? Pero normalmente estos síntomas desaparecen a las 6 horas y muy pocos pacientes, aproximadamente el 7%, pues van a persistir más de 24 horas. La fase prodrómica, pues alrededor del 80% presentan síntomas premonitorios, horas o días antes. Y como vimos anteriormente, pues los bostezos, la poliuria, los antojos de comida, la irritabilidad y la fotofobia y la disfunción cognitiva. Pero todos estos van a tener un sitio anatómico en el que se va a iniciar esta propagación neuronal de origen central, ¿verdad? En este caso, pues es una de las teorías que se van a mencionar de la fisiopatología de la migraña y cada uno de estos va a tener un sitio estimulado de manera aberrante para poder generar la producción de neurotransmisores. Los bostezos, como vimos desde el hipotálamo, que podrían ser junto con los antojos de comida, la fotofobia de la estimulación de la corteza visual y la disfunción cognitiva de la corteza parietal. En este caso, pues tenemos todos los síntomas, pues pueden tener un sitio anatómico en el que se va a producir esta estimulación neuronal. Esto pues también es importante ya que la capacidad de tratar potencialmente un ataque de migraña antes de que aparezca, pues es uno de los principales pilares del tratamiento de la migraña, ya que se tiene esa opción de saber que un paciente pues va a tener eh, eh, a 48 horas en general o incluso antes, ¿verdad? Pero al menos se tiene ese tiempo para predecir que el paciente va a tener un dolor de cabeza o una cefalea. En este caso, pues por eso es importante que están los medicamentos abortivos, ¿verdad? Que van a evitar que esto se produzca. Los síntomas premonitorios, pues el inicio de los síntomas pueden incluso estar en ausencia del dolor. Todo esto por lo que vimos, ya que los síntomas premonitorios van a ser secundarios a la estimulación de la zona o el sustrato anatómico, que es lo que va a generar posteriormente la estimulación para que aparezca el dolor. Entonces, por lo tanto, pues estos síntomas se pueden presentar en ausencia de dolor. Los ataques de migraña suelen estar precedidos por alteraciones de la homeostasis, como vimos del hipotálamo, y los estudios de neuroimagen utilizan tomografías por emisión de positrones y resonancia magnética funcional. Han encontrado la activación hipotalámica principalmente y las conexiones hacia otras áreas del cerebro y el tronco encefálico, principalmente el mesencéfalo, que es donde va a estar en cercanías pues, el núcleo del RAF. En este caso, pues vamos a tener uno de los primeros estudios que se hizo en 1995, donde se demostró la activación del tronco encefálico y del mesencéfalo durante la migraña espontánea.
así como la activación de otras áreas que posiblemente estén relacionadas con los síntomas clínicos de un ataque de migraña. Estos, pues, los hallazgos del tronco encefálico en este estudio, ¿verdad? Que fue realizado en 1995, persistieron después de la resolución del dolor de cabeza tras la administración de triptanes, que en este caso, pues, era el medicamento de elección. Pues sí, sigue siendo un medicamento de elección, pero en este caso, pues, era uno de los principales que tenían en ese momento. Esto es importante mencionar, vamos a abordarlo más adelante, pero la estimulación del tronco del encéfalo, principalmente como se habló del mesencéfalo, incluso del giro del cíngulo, ¿verdad? Que va a ser parte del sistema límbico, pues es la persistencia después del alivio del dolor. Y esto porque en general, pues puede ser una de las causas, se menciona de la recurrencia o de la causa de que estos dolores pues sean nuevamente presentados. Y también lo vamos a abordar más adelante en otros estudios ya más de tiempos más recientes, y en este caso, pues lo importante de estos estudios va a ser la evaluación de la fase interictal, ¿verdad? Que es de la que tal vez no se tiene tantos datos, pero es una de las fases más relevantes para el proceso de investigación de la estimulación constante de estos sitios anatómicos que posteriormente pues van a producir el desarrollo de los síntomas. La fase del aura, un tercio de las personas con migraña experimentan un aura asociada con al menos alguno de sus ataques. Y el aura puede consistir en alteraciones visuales, sensoriales o del lenguaje, como pues mencionamos anteriormente en la fisiopatología. Todo esto derivado de la despolarización cortical programada. El papel del aura es un mecanismo subyacente. En el resto del ataque, pues todavía sigue siendo controvertido, y la evidencia indirecta, pues en general el aura está causada por la teoría de la despolarización cortical programada, que vamos a, o como se mencionó anteriormente, pues va a tener la hipoperfusión, y en este caso pues vamos a generar la propagación de estas señales neuronales desde una corteza, y pueden llegar incluso a afectar, como vimos, la corteza somatosensorial primaria y la corteza auditiva primaria. En este caso pues vamos a tener las afectaciones de fonofobia y las alteraciones de la sensibilidad. Que ya llegue hacia la corteza motora, pues es poco común, pero puede pasar como mencionamos, en migrañas hereditarias. Esto va a ser de la generación del aura, y por eso se explican pues los síntomas tan directos, o si vamos a llamarlos, si vemos los síntomas prodrómicos, pues sí llevan un tiempo aproximado de 48 horas, y el aura pues eh, lleva, pues incluso puede presentarse durante la cefalea o un tiempo antes de la cefalea, porque va a ser ya en una etapa donde ya la alteración de las señales de neurotransmisores pues ya están en general pues en un tiempo para poder provocar un dolor de cabeza o una cefalea. Esto también se explica o se evidencia para la ausencia o las migrañas sin aura, ya que no es una constante en las migrañas que se presenten con aura. Esto derivado de que ya es una fase antes de que se produzca el dolor de cabeza o la cefalea, porque la principal causa pues va a ser esta estimulación de neurotransmisores para generar la vasodilatación, y en algún momento de esta estimulación pues se puede generar la despolarización cortical programada y generarnos los síntomas del aura, pero independientemente de la propagación de estas señales hacia las diferentes cortezas primarias, pues puede no presentarse y aún así terminar el ciclo de la estimulación de los neurotransmisores que mencionamos anteriormente para generar la vasodilatación, y esto provocarnos el dolor de cabeza, que ya va a ser la tercera fase de la migraña, que va a ser la cefalea. Pues como lo conocemos o se abordó también en la clase anterior, pues va a ser un dolor de moderado a severo, unilateral, pulsátil, y se agrava con la actividad física. Estos síntomas se asocian tanto a náuseas como a fotofobia, como ya comentamos anteriormente, derivado del sitio anatómico estimulado para generar la vasodilatación o las señales de neurotransmisores para generar la cefalea. En este caso, pues vamos a volver a repasar la imagen anterior, en donde ya vamos a incluir el gen relacionado a la calcitonina, y esto va a estar más agregado a la sustancia P, y esto va a ser un, eh, un péptido presente que va a generar también la vasodilatación, y esto nos va a generar el dolor. De la cefalea, pues como se mencionó anteriormente, pues
la teoría pues, de la vía trigeminovascular, pues vamos a tener dos opciones, ¿verdad? Dos teorías que también se mencionan en el continuo. Tal vez no es de lo más común porque lo principal es que la estimulación sensorial aferente del nervio trigémino pues nos va a generar por medio del parasimpático del séptimo par craneal la respuesta vascular y la vasodilatación y el dolor. Pero en general, pues el continuo menciona dos vertientes. La despolarización cortical programada implica la activación de nociceptores periféricos del trigémino y esto, por ende, pues nos va a provocar la vasodilatación y el dolor. Y otro es el procesamiento central anormal o lo que se había mencionado anteriormente como la aferencia aberrante desde el sistema periférico del nervio trigémino. Esto también puede pasar y esto nos va a provocar también señales anormales en el encéfalo y esto nos va a ser propensos a generar una propagación anormal de señales y esto nos va a poder propagar hacia una vasodilatación vascular y esto nos va a derivar en un dolor de cabeza. Aunque los eventos exactos que conducen a la activación de la vía pues siguen no estando tan claros, ¿verdad? Pero lo que en general tenemos claro pues es la señal directamente desde las vías aferentes del trigémino a los diferentes tipos de neurotransmisores y estos pues nos van a generar una señal de vasoconstricción y por ende el sistema vascular en respuesta a la perfusión cerebral va a generar la respuesta de vasodilatación. La vía anatómica es relativamente bien conocida. El evento real que conduce a la activación de esta vía, pues todavía está en controversia, como se mencionó anteriormente, pues sí están establecidos los sitios que se van a estimular para poder generar la estimulación de neurotransmisores y por ende la respuesta vascular, pero el origen de dónde se viene esta respuesta, pues no está bien establecido. El carácter pulsátil de la migraña se ha atribuido a la sensibilización periférica de los receptores trigeminovasculares que inervan las arterias extracraneales, durales y piales. Esto porque, como en un principio se mencionó, pues se había asociado únicamente al sistema vascular con vasoconstricción y vasodilatación que producían el dolor, pero al no tener una correlación con el pulso, ¿verdad? Se descartó totalmente y se estudiaron otras vías hasta llegar a estas dos vertientes principales que pueden ser la vía trigeminovascular y la despolarización cortical propagada. Algunos datos, ¿verdad? De la literatura, pues nos dicen que la despolarización cortical programada es la causa directa del dolor de cabeza, pero pues también las otras, pues nos comentan que pues, puede ser la estimulación y la liberación de neurotransmisores asociados a la vasodilatación. Las náuseas pues, son uno de los síntomas cardinales incluidos en los criterios diagnósticos de la migraña y aproximadamente el 50% de las personas con migraña experimentan náuseas significativas y como pues prácticamente ya con la estimulación de estos síntomas, de estos lugares anatómicos que mencionamos al inicio, que van a ser el sistema límbico, el hipotálamo y las cortezas sensoriales, pues se van a explicar la mayoría de los síntomas. La, La fase postdrómica es reconocida clínicamente, es debilitante y son de los aspectos menos estudiados de la migraña. Y más del 80% de los pacientes informan síntomas no relacionados con el dolor de cabeza durante las 24 a 48 horas siguientes a la resolución de los síntomas. Y se ha propuesto pues que las regiones y los mecanismos cerebrales responsables de la fase postdrómica pues son en general los mismos que desarrollan la fase predrómica. Y los principales síntomas concluyentes pues van a ser fatiga, dificultad para concentrarse y rigidez de nuca. Y recordar pues que estos síntomas también se pueden asociar en fases premonitorias asociados también a diferentes estructuras como puede ser incluso con la fatiga pues a la sustancia gris periaqueductal y la dificultad para concentrarse pues también puede asociarse al sistema límbico. Similitudes en los fenotipos entre el prodromo y los síntomas premonitorios. Entonces, todo esto se relacionó con que estos síntomas presentes son un continuo de las primeras fases y no necesariamente unos nuevos síntomas, y simplemente pues las zonas estructurales estimuladas
48 horas previas a que se genere la respuesta de vasodilatación para generar la cefalea, pues también pueden persistir posteriormente al tratamiento analgésico y provocar los síntomas postdrómicos. La fase interictal, como mencioné anteriormente, pues nos va a, o fue de mayor uso para comprender la fisiopatología de la migraña y para mejorar los enfoques terapéuticos. Todo esto pues van a persistir con la hipersensibilidad sensorial, los síntomas autonómicos y la disfunción cognitiva van a ser de los principales síntomas que van a presentar los pacientes durante esta fase. Y se ha demostrado una conectividad de red alterada en múltiples regiones corticales y subcorticales del cerebro durante la fase interictal. Y aún no se ha determinado hasta qué punto pues, son estas anomalías específicas de la migraña. Y esto pues, viene a colación en relación a lo que se mencionó en el estudio de 1995, que a pesar de que el dolor ya no estaba presente en los pacientes, seguía la estimulación en estas zonas identificadas anteriormente como zonas propensas a generar neurotransmisores que son implicadas, que están implicados en el mecanismo de la migraña. En conjunto, pues estos datos respaldan la noción de estas alteraciones generalizadas de la función cerebral y no solo durante los ataques de migraña, sino también durante el periodo interictal. Y de los principales neurotransmisores, pues ya se vinieron mencionando durante la conferencia, pues van a estar las monoaminas y los neuropéptidos. Las monoaminas, pues ya lo vimos en los esquemas al inicio, de que los principales implicados pues va a ser la serotonina, la dopamina y la adrenalina. En primer lugar, pues va a estar la serotonina, ya que esta va a ser la responsable de la vasoconstricción, secretada por el núcleo del RAFE. La dopamina, en general en la fisiopatología, probablemente pues en otros aspectos, pues va a estar estimulada, secretada en zonas más cercanas al mesencéfalo, pero en aspectos de la fisiopatología de la migraña, pues va a estar secretada a nivel del núcleo A11 del hipotálamo, y en este caso, pues va a ser la zona donde se secrete este neurotransmisor. Y la noradrenalina, pues va a estar determinada en el núcleo cerúleos y va a ser una de las responsables de la persistencia del dolor. La serotonina, pues va a estar en su base fisiopatológica relacionada a los triptanes, que van a generar un efecto vasoconstrictor, pero digamos un efecto vasoconstrictor para aliviar la sensación de vasodilatación. En este caso, porque van a estar estimulados principalmente hacia el receptor de la serotonina 1D y 1B. El 1B va a estar relacionado a la vasodilatación y el 1D a la vasoconstricción. En general, pues estos pacientes, pues no todos los pacientes van a ser candidatos a vasoconstricción, porque pues esto puede empeorar diferentes tipos de síntomas, especialmente pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares. Y en este caso, pues se logró identificar un medicamento o diferentes vías relacionadas únicamente a inhibir la vasodilatación, que va a ser el siguiente medicamento en el que vamos a comentar también relacionado a la serotonina, que va a estar únicamente asociado al receptor 1B, va a estar asociado a la vasodilatación, que son los ditanes. La misditan, pues es el uno de los que mencionan, pues lo pongo de ejemplo, pues en este momento pues hay varios, pero van a inhibir la serotonina. Pero la diferencia de los triptanes, pues los triptanes van a ser vasoconstrictores y en este caso pues van a tener un efecto antimigrañoso sin causar vasoconstricción, ya que van a estar directamente dirigidos hacia el receptor 1B, que van a inhibir la vasodilatación. La dopamina, en general, pues ya hablamos pues, sus efectos, pero en general va a estar implicada más en la activación prodrómica o premonitoria, en el hipotálamo, en la sustancia negra y en áreas tegmentales ventrales. Como vimos, pues donde más conocemos pues, puede ser la sustancia nigrans, ¿verdad? En Parax compacta, pero específicamente en la migraña pues va a estar más relacionada al núcleo A11 en el hipotálamo. La evidencia del papel de la dopamina en la migraña pues proviene de la inducción de muchos síntomas de la migraña con la estimulación de la dopamina. En general pues pueden ser náuseas, vómitos y entre los más mencionados pues puede estar el bostezo, ¿verdad? Que sí es un síntoma puramente dopaminérgico y una de las sugerencias de la hipersensibilidad a la dopamina en pacientes con migraña.
La norepinefrina de locus coeruleus pues se ha relacionado con la migraña debido a sus funciones en la excitación, en la cognición y el dolor. Y la conectividad entre el locus coeruleus, como vimos en los diferentes esquemas, y el hipotálamo, pues causan la alteración de la migraña en un sustrato para que los síntomas premonitorios y autonómicos asociados con la migraña. Y el mantenimiento del dolor. También el mantenimiento del dolor, pues entonces ya vamos a hablar de los neuropéptidos. En general, pues de los más relacionados en la revisión que se realizó por el continuum, pues va a estar el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el péptido activador de la adenilato ciclasa pituitaria, que en este caso pues vamos a tener de las dos vertientes, ¿verdad? Tanto la sensorial como la diferente, ¿verdad? En este caso, pues los dos van a tratar o van a causar vasodilatación de los vasos sanguíneos. Eh, las fibras se inervan la dura madre, pues liberan estos neuropéptidos al activarse y lo que se cree que pues puede tener relación con el mantenimiento del dolor o de la cefalea. Y pues parece poco probable que los cambios durales puedan afectar directamente a las arterias centrales, pero estos van a estar más relacionados a las arterias durales. Y los mediadores moleculares, como vimos, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, pues ya hay varios anticuerpos monoclonales. En este caso, pues de los más relacionados, pues puede ser el erunumab y de los antagonistas, que van a ser ya los gepantes, que pueden ser el ubrogepant y el rimegepant. En este caso, pues estos los que van a realizar, pues va a ser inhibir este péptido relacionado al gen de la calcitonina y el péptido relacionado al gen de la calcitonina, pues entre sus efectos, pues va a tener la vasodilatación arterial, como se vio anteriormente, pero está más relacionado a una vía aferente, la inflamación neurogénica y la activación de los nociceptores meningios. Y también va a estar implicado en la despolarización cortical programada que puede estar asociada a la presentación de las auras en migraña. Y es un vasodilatador más potente que la sustancia P, por eso es que ya se ha relacionado más hacia la migraña y se ha especificado el tratamiento hacia este tipo de péptido y se expresa en varias áreas de interés de la migraña, como las aferencias sensoriales trigéminas que vimos, las perivasculares y en la circulación del ganglio trigémino también. Y ahora uno de los que tal vez no es tan conocido, pues que también está en tratamiento, pues puede ser el polipéptido activador de la adenilato ciclasa hipoficiaria. Este, como vimos, está más relacionado hacia la vía deferente y se eleva durante los ataques de migraña espontáneos y la administración sistémica de este fármaco, pues se ha probado que aumenta la migraña o los dolores de cabeza, perdón, o la cefalea en pacientes que cursan con migraña. En este caso, pues este lo incluye superficialmente ya que no hay medicamentos directamente asociados, pero son las dos vertientes principales hacia la vía aferente que puede ser el péptido relacionado al gen de la calcitonina y este que acabo de mencionar, que es el péptido activador de la adenilato ciclasa hipoficiaria. En general, pues también traía este artículo que me pareció interesante, que es una revisión sistemática de resonancias magnéticas funcionales, en donde se estudió a los pacientes que cursaban con migrañas. Y esta revisión sistemática resume los hallazgos recientes que se emplean en resonancias funcionales para la investigación de la migraña. Y esto, como se mencionó anteriormente, son en la fase interictal, ya que los pacientes pues, no están con síntomas premonitorios, no tienen aura, no tienen la cefalea, tampoco tienen los síntomas prodrómicos, están en lo que también se conoce como la fase interictal. Y la búsqueda de selección sistemática pues se hizo desde el 2014 hasta el 2021 y se identificó 224 artículos, de los cuales 114 cumplieron los criterios y se incluyeron en este metaanálisis. Tal vez no están todos los datos, sino traje los hallazgos tal vez más interesantes que no eran en imágenes directamente de resonancia magnética, pero esto está relacionado a las fases o a las localizaciones anatómicas que vimos en la generación de los neurotransmisores. En este caso, pues estamos localizados en los puntos rojos, ¿verdad? Que va a ser la ínsula, el tálamo y la ínsula, y la sustancia gris periaqueductal, perdón, y el núcleo del RAFE, que son las principales estructuras que van a estar relacionadas a la generación de los procesos migrañosos en el tallo cerebral. Todas estas estructuras permanecieron activas en la fase interictal en los pacientes que cursaban con migraña.
También en otros pacientes, en los pacientes estudiados, perdón, en el sistema límbico, pues se estimularon las diferentes zonas y en el sistema límbico, pues hay muchas más zonas estimuladas, como puede ser eh, la, perdón, aquí está el locus coeruleus, el hipotálamo y la corteza prefrontal medial. Y como vemos, las diferentes zonas que se estimulan a la hora de que hablamos del sistema límbico. Aquí pues vemos todas estas zonas que están en rojo, que son las zonas que están en relación a la generación de los impulsos, pero las que más nos van a ver como zonas activas en pacientes que están con un diagnóstico de migraña, pues van a ser las que habíamos mencionado anteriormente, que va a ser el hipotálamo, el locus coeruleus, el núcleo del RAFE que vimos en el tronco del encéfalo, que van a ser las principales zonas implicadas en la generación de los neurotransmisores que van a generar posteriormente el proceso de la vía trigeminovascular. Entonces esto pues me parece interesante ya que todos estos pues eran pacientes que no cursaban con dolor en este momento, pero tenían, bueno, no fueron las imágenes de resonancia directamente, pero ya en la revisión sistemática pues se vio la persistencia de la actividad en estas zonas que van a generar los neurotransmisores que posteriormente pues pueden hacer que sea recurrente el proceso de la migraña. Y esto es lo que les traía para hoy. Voy a parar la grabación.